Hola, bienvenidos una vez más a Namás Terapias. El tema que me convoca hoy es la ansiedad. Vaya tema. ¿Por qué? Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, sufrimos ansiedad. Por diferentes motivos, tanto física como emocional. La manifestación de la ansiedad me refiero, ¿no es cierto? Porque en realidad la ansiedad es una emoción, como una suerte de señal de alarma, ¿sí? Y cuando digo emoción, es emocional, la diferencio de la depresión, que es absolutamente anímica. Otro día, en otro momento, trataré este tema de la depresión. Ahora bien, vuelvo. La ansiedad es la respuesta física y emocional a sentimientos de miedo, sentimientos de temor, de inquietud en realidad. ¿Y esto tiene que ver con adelantarnos un poco los acontecimientos? Sí. Al no saber qué va a pasar. Y tenemos síntomas. A veces falta de aire, visión borrosa, calambres, hasta puede haber sudoración. Pero vamos a diferenciar qué tipo de ansiedad son las que a lo mejor sentís vos, o porque no he sentido yo en su momento. Y hay ansiedad, o ansiedades mejor dicho, que son normales, que son cotidianas, que de alguna forma nos fuimos acostumbrando a manejarlas porque tienen que ver con nuestra educación, el contexto familiar, tiene que ver con que lo que nos pasa en algún momento determinado de nuestra vida y la recordamos y ya sabemos cómo manejarlo. Es decir, es como que nos fuimos preparando de a poquito a manejar una ansiedad normal. Y es lo que hacemos cotidianamente. Si no, no podríamos salir a la calle, no podríamos vivir, no podríamos hacer nada. Ahora bien, hay una ansiedad que tiene que ver con la sociedad, ¿sí? El contexto social. A ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa cuando salgo a la calle? Tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me pase tal cosa, entonces es como que me estoy adelantando a cosas mucho más severas, mucho más peligrosas, entre comillas. Y esto puede llegar a paralizar, como le pasa a tanta gente, ¿no? Como le pasa a muchas personas en cualquier parte del mundo, en algunos lugares más seguros y en otros menos inseguros, pero la ansiedad está. Siempre se genera porque es una cuestión no solamente por cuestiones externas, repito, perdón por la redundancia, sino internas también. Ahora bien, está la otra ansiedad, que es la más grave, que es el pánico. El pánico es espontáneo, no nos preparamos para el pánico. Es espontáneo, surge, inmoviliza. Ejemplo, uno de los característicos, un ascensor totalmente cerrado o un elevador totalmente cerrado, se queda entre piso y la persona se queda dentro. Y la persona sufre de claustrofobia. Se inmoviliza. Es un pánico aterrador, es espontáneo, que no puede pensar, no puede analizar qué hacer. Se paraliza el cuerpo y se paraliza su capacidad de análisis, de razonamiento, inclusive de reacción. Esto es muy común cuando hay ataques de pánico. ¿Y qué son los ataques de pánico? Son manifestaciones instantáneas, repito, pero que tienen una connotación profunda en cuanto a lo que pudo haber quedado en el inconsciente por alguna circunstancia en algún momento de la vida de esa persona. Ahora bien, tanto la ansiedad por cuestiones externas o la ansiedad por cuestiones internas tienen que ver con el pensamiento. Y cuando digo pensamiento, digo lo que nos pasa en algún momento a todos. ¿Saldré bien en el examen? ¿Me pagarán lo que me tienen que pagar? ¿Cómo será la relación con mi pareja? ¿Estaremos bien? ¿Qué pasa si yo salgo a una hora determinada y se me va el bus que estaba esperando? Es decir, es el pensamiento que nos lleva a adelantarnos en el tiempo por lo que algo todavía no sabemos si ocurrió y si va a ocurrir. Entonces, claro, eso nos genera ansiedad. Así de simple. Física. Aumenta adrenalina, por ejemplo. O puede aumentar la presión arterial. Yo no soy médico,
pero esto es comentario de mis propios pacientes en reprogramación de la memoria celular, que es una de las cosas que hago, ya lo comenté en su momento, también genera inmovilidad, pero no una inmovilidad tal vez como el pánico, sino una suerte de indecisión ante determinadas cosas, por la falta de seguridad, por este pensamiento adelantado. Pero además de adelantarnos a los resultados, no sabemos cuál es la problemática, por eso nos ocurre, para poder revertir o empezar a revertir este proceso que lo más aconsejable es, una vez comprendido, empezar al proceso de restaurar la paz interior en la persona, en su mundo interno, disminuir la ansiedad a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque esto se transforma con el tiempo en una suerte de inseguridad constante, como decía al principio, en miedo constante, de temor constante, y en vez de vivir libremente vivimos sometidos a ese miedo, a ese temor y a esa inquietud. La ansiedad no es buena compañera del ser humano, es necesaria para algunas cosas, vive con nosotros, pero hay que regularla, pero también hay que tratar de volver a la mínima expresión de ansiedad para vivir en paz. Hay decenas de métodos médicos, psicológicos, terapias holísticas, meditación, una buena respiración, yoga, y hay otras tantas más. Lo que sí es aconsejable, y yo lo digo humildemente, que cuanto más rápido pueda revertirse el problema de ansiedad, mucho más tranquilo vas a lograr vos, vamos a lograr todos, viviendo cotidianamente en un estado de visión distinta de la vida, donde no nos va a superar no solo la ansiedad, sino todo lo que esto produce como consecuencia. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder manejar situaciones con calma, inclusive sin enojo, sin anticiparnos a los acontecimientos, y de esta manera tener una visión distinta de uno mismo ante circunstancias y ante la vida. Nos vemos en unos días más. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme y namaste.